La playa de Hat Rin, en la isla tailandesa de Koh Phangan, contiene todas las atracciones necesarias para exprimir a fondo las billeteras de los turistas. A mediados de los 80, algún visionario sumó al lote la llamada Fiesta de la Luna Llena o Full Moon Party. Un desenfreno de música y alcohol que se repite cada 28 días, y se ha convertido en uno de los principales reclamos de la isla. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo era uno de los miles de jóvenes que se arrimaron a Koh Phangan el primer día de agosto de 2023, para disfrutar de la fiesta de la luna llena programada para el día 3. Se registró en el número 6 del resort Hat Salat Villa, uno de los más cómodos y agradables de toda la zona, y nada más deshacer la maleta se fue de compras. Antes de poder divertirse, tenía que reunir los materiales necesarios para completar cierta tarea. Daniel necesitaba cuchillos, una sierra, detergente y muchas bolsas de basura. Solo tenía que esperar la llegada del último componente de su lista, prevista para el día siguiente, la víctima a la que pensaba asesinar. Daniel Sancho no era un desconocido en ese momento, ni mucho menos. Su abuelo era Sancho Gracia, un actor legendario que actuó en un gigantesco lote de películas, y al que muchos recuerdan por protagonizar la serie Curro Jiménez. Su padre, Rodolfo Sancho, también es un actor famoso, al que hemos visto en bastantes películas y series, como Hospital Central, El Ministerio del Tiempo o Mar de Plástico. A Daniel, en cambio, las cámaras no le acababan de gustar y prefería los fogones. Sin matarse demasiado, ojo, administraba las redes sociales de una hamburguesería madrileña llamada Boogie, y también las de una empresa de catering, La Boheme, además de tener un modesto canal de YouTube dedicado a la cocina. No era, por lo tanto, aspirante a ninguna estrella Michelin a sus 29 años, y seguía dependiendo de las aportaciones de sus padres para mantener su nivel de vida, que no era precisamente bajo. Solía visitar los lugares más exóticos del mundo para practicar el surf, comer en los mejores chiringuitos y pegarse alguna que otra fiesta. Un año antes, Sancho había conocido al colombiano Edwin Arrieta Artega por Instagram, un cirujano plástico de 44 años, afincado en el municipio de Montería, al norte del país. Era un profesional bastante respetado, al que un conocido define como gran ser humano, amigo y excelente profesional, mientras que otro decía: siempre tuvo muchas ganas de vivir. Desde niño pintó ser alguien muy alegre, muy activo, muy participativo y que no pasaba desapercibido allá donde fuera. Por su forma de ser se hacía notar y desde pequeño ya sabía que quería ser médico. Con su esfuerzo y el de la familia lo logró. Volaron chispitas entre el chef surfero y el médico colombiano. De aquellos tímidos saludos por las redes sociales no tardaron en pasar al intercambio de imágenes íntimas primero y a los encuentros personales después. Tocaban la misma melodía y aparentemente llevaban la misma llama en el corazón. Un amigo muy cercano a Edwin Arrieta, llamado Carlos Zuleta, confirmaría que la relación estaba bien consolidada después de un año. Diría: yo hablé con Edwin unas semanas antes de su asesinato por el bautizo de mi hija y me contó que tenía pensado mudarse a vivir allí, primero a Barcelona. De hecho, ya estaba mirando un apartamento para comprar allá. Arrieta le había entregado a Sancho 10.000 euros y una tarjeta de crédito para ayudarle a abrir su propio restaurante, aunque hay medios que hablan de cifras mucho más abultadas. A cambio, su joven pareja le despejaría el terreno para homologar su título en España y tramitar la apertura de una clínica. Esta historia de amor, si es que la hubo más allá de las pasiones sexuales de uno y el interés económico del otro, se volvió sombría con los primeros calores del verano, mes arriba o abajo. A Sancho le venía muy bien la pasta que Arrieta le metía en el bolsillo, pero no quería llegar más lejos. Había empezado a salir con una chica y ya deseaba cortar amarras con el colombiano. El amante despechado, que tampoco era un santo visto lo visto, se lo tomó tremendamente a pecho y amenazó con publicar los vídeos sexuales que se habían grabado juntos. Eso menguaría no solo el prestigio del joven, sino también el de su mediática familia. La policía tailandesa confirmó, al investigar el teléfono de Daniel Sancho, que esas amenazas existieron. El chico tenía varias cartas en la mano. Podía ceder al chantaje, denunciarlo o ignorarlo. Cualquier persona normal hubiera escogido una de esas tres opciones. Pero Daniel no era una persona normal. Del estudio de su comportamiento puede deducirse una personalidad narcisista. Alguien encumbrado desde la cuna a alturas inalcanzables para el resto de los mortales y que necesitaba ser adorado como un dios olímpico. Ayudado por un físico envidiable y bastante desparpajo,
Daniel conseguía conquistar el centro de cualquier fiesta, pero hay de aquel que intentara hacerle sombra, o peor aún, que amenazara con estropear su lustre. Furioso porque el más insignificante de los hombres le hubiera intentado echar del trono, pensó en el asesinato. Ese 1 de agosto de 2023, después de soltar la maleta, Sancho acudió a un supermercado para comprar todo lo que necesitaba. Las cámaras de seguridad le grabaron moviéndose por los pasillos para llenar el carro, incluyendo un cuchillo de carnicero con una hoja de 34 centímetros de largo por 9 de ancho. El contenido y el importe total de la compra quedaron impreso en un ticket que a la larga acabaría en manos de los investigadores. Edwin Arrieta llegó a la isla al día siguiente. Sancho fue a recogerle al aeropuerto en una motocicleta que acababa de alquilar, en torno a las 3 de la tarde, y algunas cámaras los grabaron circulando juntos por las calles que conducen hasta la playa de Ja'ad-Din. Un poco de agua y arena en un reencuentro que fue más bien frío. El cirujano quería entrar en calor cuanto antes, mientras el cocinero daba largas y escenificaba una y otra vez el crimen que estaba a punto de cometer en el interior de su cabeza. Fueron hasta la habitación 6B del resort Ja'ad Salad, con intenciones diferentes. Uno pensaba en el sexo y el otro en el cuchillo. Más tarde, Sancho habló de un encuentro bronco que culminó con una amenaza directa a su integridad física, que Arrieta quiso forzar una carne que ya no le pertenecía y se volvió violento al ser rechazado. Todo lo que siguió a continuación, su señoría, fue defensa propia y mala suerte. Hubo bronca, desde luego. Arrieta había invertido tiempo y pasta en una relación que solo era un espejismo y estaba bastante enfadado. Puede que repitiera sus intenciones de arruinar la reputación de su joven amante. Las palabras fueron ganando veneno y Sancho fingió perder la paciencia, como si fuera poco dique para tanto caudal. Hubo algún empujón, dedos que estrujaban y latigazos de saliva en dos caras que se gritaban la una a la otra menos de un palmo. El cirujano retrocedió hasta el baño, tal vez con intenciones de adecentar su aspecto con algún chorro de agua antes de largarse, pero tenía al cocinero encima. Tal vez tuvo tiempo de vomitar otro insulto, antes de que un zurdazo le machacara el pómulo. Fue como recibir el impacto de un martillo de guerra y el colombiano se desplomó hacia atrás, sin encontrar ningún punto de equilibrio. Su cabeza rebotó violentamente contra el lavabo, dejándole herido y aturdido, pero todavía lejos del cao. Necesitó un par de segundos para levantarse de nuevo, y lo hizo encendido por la rabia. Embistió al cocinero, dejándole la marca de sus dientes en un brazo y el tatuaje de sus uñas en la espalda. Sin embargo, poco tenía que hacer un médico blando y menudo contra alguien mucho más joven y musculoso. Sancho detuvo el ataque y sacudió a Arrieta como si fuera un muñeco. Le aplastó nuevamente la cabeza con el lavabo, mucho más fuerte que la primera vez. El hueso salió perdiendo en su encuentro con la cerámica, y el cirujano se derrumbó definitivamente en el suelo, inerte. Para asegurarse de que no volviera a moverse, Sancho le clavó un cuchillo en el pecho. La sangre fue reclamando el territorio, mientras Sancho atemperaba latidos. Los investigadores suponen que pasó toda una hora contemplando el espectáculo, sin atreverse a comprobar si su víctima estaba muerta o no. El espectro del remordimiento le estuvo susurrando alguna cosa al oído, y no porque le importara la suerte de aquella cosa destruida. Con el caminar del reloj llegarían las preguntas de los familiares, algún que otro agente llamando a la puerta y las posibles consecuencias penales. 60 minutos para repetirse que eso había venido a hacer a Tailandia y no otra cosa, y que aún le quedaba la parte más dura del trabajo. Arrieta todavía estaba vivo cuando Sancho empezó a trocear su cuerpo. El primer corte fue en el cuello y el acero atravesó sin esfuerzo la piel, los músculos y las arterias que fue encontrando. Puede que hubiera un último retorno a la consciencia, alguna mirada de espanto con un grito que no encontró manera de sortear una tráquea cercenada. No se conoce la reacción del asesino, pero ni el miedo ni la sorpresa, si las hubo, le impidieron continuar con su trabajo. 3 horas necesitó para descomponer el cadáver de Arrieta en 17 porciones, ayudándose de un cuchillo y de una sierra. Los huesos humanos son más resistentes de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar y cortarlos exige un enorme esfuerzo físico. Sancho embutió todos los pedazos en bolsas de basura y se dio cuenta de otro problema, que unos 70 kilos de carne significan muchos bultos, que no pueden llevarse de una sola vez. Era ya las 9 de la noche cuando salió de la habitación para dirigirse a la playa, hasta un pequeño negocio de alquiler de barcas a unos 300 metros del hotel. Pero las chicas que le atendieron le contestaron que ya no eran horas de echarse a la mar,
y menos en un momento en el que había bastante oleaje. Hubo un tira y afloja que Sancho resolvió dejando $1000 en el mostrador. Con ese dinero compraba un kayak y silenciaba todas las pegas. Deshizo los 300 metros hasta el lugar del crimen, cogió todas las bolsas que pudo, se embarcó en el kayak y remó algunos cientos de metros para lanzar su carga al agua. Repitió 2 veces este ciclo, pero no tuvo energías ni ánimos para hacer un tercer viaje. Dejó el resto del cuerpo en un vertedero. Aún le quedaba la tarea de limpiar la habitación. Descuartizar un cadáver deja siempre una indecible cantidad de porquería, aunque la mayor parte de la sangre se vaya por el desagüe de la bañera. Sancho no terminaría el trabajo hasta las 9 de la mañana. El cocinero surfero descansó un poquito antes de largarse a la playa. Un asesinato y un descuartizamiento no iban a quitarle las ganas de disfrutar los primeros compases de la Full Moon Party. Ni de broma. Mientras Sancho andaba bebiendo y bailando con un par de chicas, un señor que huroneaba en la basura en busca de cualquier cosa de interés descubrió lo que parecía parte de una pelvis humana, envuelta en una considerable cantidad de intestinos. Avisó inmediatamente a la policía. Darlene, la hermana de Erwin Arrieta, llevaba toda esa mañana intentando comunicarse con él. El cirujano solía pasarse el día enganchado al teléfono móvil intercambiando mensajes, y era insólito que permaneciera en silencio desde la tarde anterior. Darlene nada sabía de las relaciones de su hermano con cierto cocinero, pero repasando las redes sociales vio que un tal Daniel Sancho solía interactuar bastante con Erwin, y mira por dónde, según sus últimas publicaciones en Instagram, andaba también en la isla de Kopangan. Le preguntó si sabía algo, y Daniel le dijo que no, que le había perdido la pista. Pero se comprometió a acudir a una comisaría para preguntar por el cirujano apenas encontrase un hueco. Sancho cumplió su promesa cuando declinaba la tarde. Daba por supuesta la incompetencia de la policía tailandesa y su propia astucia. Estaba seguro de que no había dejado ningún rastro que pudiera vincularle con Edwin Arrieta. Simplemente, era un turista preocupado por la suerte de un amigo. Así que se presentó en comisaría, sin saber que los agentes tomaban nota de los arañazos y mordiscos que le afeaban la piel, ni que en el desagüe de su bañera persistían importantes cantidades de pelo, grasa y otros restos desprendidos del cuerpo de su víctima. La mañana siguiente, el 4 de agosto, se localizó en el vertedero parte de las piernas de Edwin Arrieta, así como su camiseta y sus pantalones cortos. El mismísimo subdirector de la policía tailandesa, Surachate Akparn, se hizo cargo de las investigaciones. Se trata de una figura tremendamente mediática en su país, apodado Big Joe por su desparpajo ante las cámaras, que ha resuelto algunos casos bastante difíciles. En los meses siguientes, se sabría que este hombre poco o nada participaba en las investigaciones, salvo para ponerse las oportunas medallas, y que además no estaba del todo limpio. Ya había sido apartado en 2019 por sospechas de corrupción y volvería a serlo en 2024. Pero bueno, su implicación demostraba la importancia que estaba ganando este caso. No todos los días aparecen los trozos de un turista extranjero tirados en la basura. Los investigadores siguieron la línea de puntos para llegar a Daniel Sancho, el hombre que acababa de denunciar la desaparición de su amigo, y quizá fuera el último en verle con vida. El cocinero dijo no saber nada. Solo había mantenido un breve encuentro con Arrieta el día anterior. Sancho no se fue tranquilo a la cama. Incluso él, que no parece demasiado listo, se estaba dando cuenta de que lo tenía crudo. Los agentes no tardarían en desmontar hasta el último ladrillo de la escena del crimen en busca de pistas. Algo encontrarían, sin duda, porque ni la limpieza más concienzuda puede eliminarlo todo. Aunque no encontraran nada, sus lazos con Arrieta y las amenazas que justificaban el crimen seguían flotando en las redes, esperando a los investigadores, y podrían ser suficientes para condenarlo. El 5 de agosto, Sancho se presentó en comisaría para admitir que era el asesino de Edwin Arrieta. Solo pretendía quitárselo de encima, dijo, cuando el médico le atacó con uñas y dientes, enloquecido por el despecho. Alguna mala estrella le hizo caer contra el lavabo, partiéndole el cráneo. Luego llegaron los miedos, las dudas y la estúpida decisión de deshacerse del cadáver para ahorrarse unas culpas que no merecía. Pero ya había visto la luz que señalaba el camino correcto. Sin embargo, negó que hubiera ningún tipo de relación amorosa entre el médico y él. Explicó que Arrieta estaba obsesionado conmigo. Me engañó,
Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería de mí es que fuera su novio. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba. En un mes de agosto, cuando los periodistas remueven una y otra vez las noticias relacionadas con el calor y la playa a falta de mejor hueso, aquello explotó como una bomba de 10 megatones. Daniel Sancho, hijo y nieto de actores ilustres, estaba acusado de asesinar y trocear a su amante colombiano. Además, era un vikingo de melenas doradas, de los que pueden arrancar miradas y suspiros en unos y otras. Pronto se extendió una ola de solidaridad entre cierto sector del público, que quizás Sancho no hubiera tenido de ser un enclenque con mala cara. Se llegó a decir que tal vez la policía le hubiera sometido a presiones o malos tratos, algo que el propio Sancho negaría. Confirmó que había declarado voluntariamente y que el trato recibido por parte de los funcionarios tailandeses era correcto. El día 6 de agosto, los investigadores escoltaron a Sancho hasta el número 6 del Haad Salat Villa para reconstruir el crimen, acompañados por una traductora. Se dice que el asesino se echó a llorar de manera tan violenta y desconsolada que necesitó 40 minutos para recuperar la compostura. El día siguiente, el juez instructor decretaba su ingreso en prisión preventiva. El destino de Sancho fue el penal de Koh Samui, que no es precisamente un resort turístico. Allí suele haber hasta medio centenar de presos por celda, que deben turnarse para hacer sus necesidades en un agujero en el suelo y pelear para hacerse un hueco donde tumbarse. El alimento fundamental del desayuno, la comida y la cena es el arroz, y las comodidades son escasas. El 15 de agosto la policía daba por cerrada la investigación y el mismísimo Big Joe convocó una rueda de prensa para comunicar sus conclusiones. No fue un accidente. Fue un asesinato premeditado porque antes había planeado comprar material, como un cuchillo y una navaja. Además, la víctima tenía marcas de apuñalamiento en el lado derecho del pecho, dijo el policía. Las grabaciones realizadas en el supermercado y el propio ticket de compra, además de las partes del cadáver que se pudieron recuperar, avalaban esas afirmaciones. El futuro se volvía bastante oscuro para Daniel Sancho, porque la condena para un asesinato de estas características es la pena de muerte. El juicio se celebró entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024. Sancho repitió que intentaba defenderse de Arrieta y que su muerte fue un accidente. También explicó que había comprado cuchillos, guantes de goma y distintos productos de limpieza porque pretendía grabar un vídeo de cocina para su canal de YouTube. Una explicación que no convenció a nadie. En su último turno de palabra, pidió perdón a la familia de la víctima. La sentencia se emitió el 29 de agosto. Sancho se salvaba de la pena de muerte por haber confesado el crimen y colaborar con los investigadores, pero recibía una condena a cadena perpetua. También tenía que pagar una indemnización de 4 millones de bahts, unos 107.000 euros, a la familia de Arrieta. El nuevo hogar de Sancho es la prisión de Surat Thani, mucho más dura y despiadada que la de Koh Samui. Es una cárcel masificada, donde apenas hay extranjeros. Allí casi todos los internos son peligrosos y acarrean largos tiempos de condena. Tienen poco que perder. Javier Casado, presidente de un colectivo llamado Fundación Más 34, que se dedica a ayudar a los presos españoles, decía: las condiciones son infrahumanas, con un gran hacinamiento, escasez de comida, situaciones violentas, durmiendo en el suelo porque no tienen camas. A Sancho le aconsejaba: que sea un fantasma, que no se haga notar bajo ningún concepto, que desaparezca para bien y para mal. Para huir de ese infierno, Sancho solo tiene dos opciones. La primera, recurrir su condena ante el Supremo tailandés. Un camino bastante largo, tedioso y que no promete ningún fruto. La otra es que le permitan terminar su tiempo de condena en España. Según los tratados firmados entre Tailandia y nuestro país, debería cumplir un mínimo de 8 años antes de poder solicitarlo. A nivel mediático, el espectáculo está lejos de agotarse. Se ha explorado hasta la náusea la mala relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, los padres de Daniel, o sus peripecias para ir y venir a Tailandia para prestarle apoyo a su hijo. Aún se analizan todos los aspectos del crimen, desde la relación entre el asesino y su víctima a las condiciones a las que tiene que enfrentarse en el presidio.
También se han rodado 2 documentales, Caso Sancho, estrenado en Max, y Receta para un asesino, de Sky Showtime, y es probable que vayan apareciendo más en los próximos meses. Daniel Sancho, a su pesar, ha conseguido hacerse tan famoso como su padre y su abuelo, aunque por razones muy diferentes, y su caso seguirá dando que hablar durante años.